como les decía, el síntoma que ahora estamos evaluando es el dolor pélvico, ¿no? En este caso, el dolor de origen menstrual. Dismenorrea. ¿Qué cosa es dismenorrea? Dismenorrea viene pues de dos palabritas, ¿ya?, griegas, que enmascaran o traducen menstruación dificultosa, menstruación dolorosa, ¿ya? Y es quizás uno de los motivos que más frecuentemente lleva a la paciente al ginecólogo. Entonces viene la mamá con la niña, ¿no?, o con la jovencita, y dice: doctor, mi hija cada vez que viene su menstruación se desmaya. No sé si se desmaya por el dolor, porque no quiere ir al colegio, ¿no? Pero la dismenorrea tiene intensidades, ¿ya? Y en algunas mujeres puede ser tolerable, llevadero, leve, durar poco tiempo, y en otras mujeres realmente puede hasta hacerles perder el conocimiento, llevarlos por emergencia, ¿ya? Se convierte hasta en una emergencia. Es muy variable, ¿ya? Y es algo que tenemos que tomarlo seriamente. La característica es que el dolor siempre va a aparecer con la menstruación. Esa es la característica. Unas horas antes de la menstruación, la mujer ya empieza a sentir ciertos dolores y que se incrementa durante los primeros días de menstruación, el segundo día de menstruación, y después empieza a bajar. Generalmente, las mujeres que tienen por lo menos una dismenorrea moderada severa, durante todos sus ciclos tienen dolor menstrual. Durante todos los ciclos, ¿ya? En cambio, la que tiene una dismenorrea leve, puede ser que en algunas ocasiones no tenga dolor y en otras sí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puede durar? Puede ser solo unas horas, pero en algunas personas puede llegar a durar días. ¿Listo? Desde el punto de vista psicosocial, puede en algunos casos afectar a la paciente, sobre todo porque le va a impedir realizar sus actividades que realiza normalmente. Por decir, cuando se presenta mucho en jovencitas, pues se va a traducir en ausencia de asistencia al colegio, a la universidad, ¿no? Así es, ¿no? Sí, esa es una dismenorrea mañosa, pero... ¿ya? En México, como en otros países, se ha documentado que entre el 20 y el 90% de las adolescentes presenta dismenorrea, y que en alrededor del 15% esto ocasiona ausencias escolares, ¿verdad? Nosotros hicimos una tesis sobre dismenorrea en esta universidad, ¿ya?, el año pasado. Me parece que presentó la alumna su tesis de graduación, y ella encontró que los alumnos de primer año de la Facultad de Medicina, ¿ya?, cerca del 35% tenían dismenorrea severa, ¿ya? Un tercio de las mujeres tenía una dismenorrea tal que afectaba su asistencia normal a sus actividades laborales, o que interrumpía sus actividades laborales normales, ¿ya? La tesis está en la universidad, pueden leerla. También debemos decir que la dismenorrea se clasifica efectivamente, como lo ha dicho su compañero, en primaria o secundaria. Es importante, es muy importante, porque recuerda que la dismenorrea primaria, ¿desde cuándo se presenta? Antes de la menstruación. ¿Desde cuándo? Desde la primera menstruación. Desde la primera menstruación. ¿Desde cuándo se presenta la dismenorrea primaria? Cero. ¿Ya? ¿Qué les dije que era condición necesaria para que haya dismenorrea? ¿Qué tiene que haber? ¿Cómo que sacar? Tiene que haber ovulación.
Los primeros ciclos, también les dije, de las mujeres no tiene ovulación. Se llaman ciclos anovulatorios, ¿ya? Entonces, la dismenorrea se va acentuando a medida que va progresando la menstruación de las señoritas, ¿ya? Entonces, los pacientes, los primeros años quizás no tengan dolor, pero cuando ya tienen 15, 16 años, empieza a hacerse más frecuente el dolor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hay ovulación. ¿Listo? Entonces, eso tenemos que saber. Entonces, la dismenorrea primaria no es que tiene dolor desde la primera menstruación. Pero, cuando ustedes le preguntan a la paciente, ¿tú, cuando tienes tus menstruaciones, tienes dolor? Sí, doctor, siempre he tenido dolor. ¿No? Tenemos que comprender esta parte. ¿Ya? Y esto es muy importante porque cuando tú preguntas sobre dismenorrea secundaria, vas a tener dos casos. Uno, que la paciente que nunca tenía dolor empieza a tener dolor a los 28, 29 años, ¿no? O que tenía un dolor muy leve o pasajero, empieza a tener un dolor más frecuente, más intenso, ¿de acuerdo? Y el otro es la paciente que sí tenía dolor con su menstruación, pero que a los 27, 28 años el dolor se hace más intenso, más frecuente, y es otro tipo de dismenorrea secundaria. Entonces es muy importante que nosotros sepamos indagar, que nos vamos a preguntar de cómo era su menstruación y cómo es actualmente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y por qué es importante? Porque la primera es fisiológica. La primera se produce por contracciones uterinas, producidas por la liberación de prostaglandinas. La segunda es patológica. Siempre. ¿Ya? Y ahí sí, busca endometriosis, busca miomas, busca pólipos endometriales, busca proceso inflamatorio, ¿ya? Pero tienes que buscar cuál es la patología que está condicionando la dismenorrea secundaria. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con la dismenorrea primaria en el transcurso de la vida? ¿Aumenta o disminuye? Tiende a disminuir, ¿ya? Tal es así que antes se decía que cuando inicien las mujeres sus relaciones sexuales va a disminuir el dolor menstrual, ¿no? No sé si era un aliciente. Y otros decían, cuando tenga su hijo va a desaparecer el dolor menstrual. Bueno, ninguna de las dos realmente tiene un motivo para confirmar dichas afirmaciones, ¿ya? El que tengas o no relaciones sexuales no va a variar tu producción de prostaglandinas, ¿ya? Y tampoco el hecho de que tengas un hijito, ¿ya? Se pensaba que el dolor se incrementaba porque el orificio cervical era muy estrecho y que durante la menstruación la posibilidad de que salga la sangre era dificultosa y por ende eso producía dolor, además que incrementaba la posibilidad de que haya menstruación retrógrada. Entonces, esto no se ha comprobado realmente, recientemente no se ha comprobado, pero sí es cierto que después de un parto la posibilidad de dismenorrea baja bastante, su incidencia disminuye bastante, ¿ya? Entonces en la edad tiende a disminuir. Por favor, los que quieran escribir en sus celulares pueden retirarse, ¿ya? Me interrumpe, no me concentro. Bien, en cambio la dismenorrea secundaria es totalmente lo contrario. La dismenorrea secundaria se incrementa con la edad y es obvio, porque al comienzo yo no voy a tener un proceso patológico. El proceso patológico se me va a presentar, se me va a incrementar con la edad, ¿no? Y es lógico pues que encuentre yo dolor o dismenorrea secundaria en este tipo de pacientes mientras más avance la edad, ¿de acuerdo? Lo que les dije al comienzo, la dismenorrea siempre, pero siempre se va a asociar a ovulación. Si no hay ovulación, no va a haber dismenorrea.
¿Y por qué no va a haber dismenorrea? Vamos a explicar esa parte. Recuerden que la dismenorrea se va a producir porque se cae el endometrio, ¿correcto? Bien. Para que se caiga el endometrio, tenemos que producir prostaglandinas. Esas van a hacer que se desvisualice, se separe, se caiga, va a producir cambios vasculares, principalmente necrosis, contracción y se cae, ¿correcto? Entonces, ahora imaginémonos, ¿qué puedo yo hacer para que no tenga sangrado? O perdón, para que no tenga dolor. Uno, pues que no se caiga el endometrio, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa con la eyaculación. Dos, que el endometrio sea poquito, ¿ya? Que no crezca mucho. Y entonces, ¿qué hacemos para eso? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué les pasa? Vivimos el eje Claro, pero ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento le damos? Claro, le damos anticonceptivos. Con eso nosotros estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos moderando el crecimiento del endometrio, ¿no? Le damos progestinas, ¿no es cierto? Pero han visto que sus compañeros que es parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque las progestinas ¿qué hacen? ¿Qué hace la progesterona con el endometrio? Que no crezca el endometrio, ¿no? Lo atrofia. Y por lo tanto, si no hay endometrio, no hay nada que se desprenda. ¿Me entienden? Y si no hay nada que se desprenda, no se liberan prostaglandinas. Y si no hay prostaglandinas, pues no hay dolor. Esa es la razón por lo que damos. Esta es la forma, ya les he dicho, como tienen que estudiar. ¿Ya? No aprendan de memoria. De memoria no les va a quedar nada. ¿Ya? Tenemos que razonar por qué estamos dando estas cosas. Bien, ¿qué más te puedo decir acá? Esto también es importante. Cuando tú tienes dolor con la menstruación en una paciente joven, muy joven, que recién está iniciando su menstruación, y que tú sabes que no debería tener tanto dolor, sospecha en una patología uterina. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Es rarísimo que una niña de 12 años o 13 años tenga dolores intensos. ¿Ya? No quiere decir que no hay, pero es rarísimo. ¿No? ¿Cómo cuál, doctor? Por ejemplo, tú podrías tener una niña con una tumoración dentro de la cavidad uterina, ¿ya? O tú podrías tener de repente una malformación congénita asociada al útero, ¿ya? Para que se presente dolor tan temprano. Dentro de ellas las alteraciones mullerianas, obviamente, ¿no es cierto? En adolescentes, hasta el 10% de los casos corresponden a dismenorrea secundaria. Y esto es lo que yo te manifestaba, ¿no? No es que no existe dismenorrea secundaria en mujeres muy jóvenes, pero es raro, ¿verdad? El grado de sintomatología, ya les dije, es muy variable, muy leve hasta muy severo, ¿ya? En la dismenorrea primaria, el dolor generalmente inicia poco después de que aparece el sangrado el sangrado menstrual y puede durar hasta 72 horas con un pico en las primeras 24 o 48 horas. Este es el motivo también por el que nosotros nos debemos preguntar cuándo debemos iniciar el tratamiento. Y bien han dicho sus compañeros, debería ser por lo menos 1 o 2 días antes. Pero lo cierto es lo siguiente. Si ahora tú sabes que el dolor principalmente se produce por la liberación de prostaglandinas, entonces tú no puedes darle a todas las pacientes 2 días antes antiinflamatorios. Primero, que van a necesitar una dosis alta de antiinflamatorios. Segundo, que tampoco puedes afectar la función renal, que lo hacen los antiinflamatorios. Y lo mejor es que tú le digas a tu paciente, usted sabe cuándo le va a venir la regla, ¿ya? Porque ustedes lo saben, ¿verdad? A ver, ¿qué síntoma tienes tú cuando te va a venir la regla? ¿Qué signo? Que te avisa que definitivamente te va a venir tu regla. Dolor, el primer día. Dolor, no, antes. Uno por uno. ¿Dolor de cabeza? Dolor de cabeza, no, esa es otra cosa.
Se te hinchan los senos, muy bien. Otro. ¿Qué? Cólicos, no, pues ya estás con dolor. Aumento de acné. Acné, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma les dice que le va a venir la menstruación? Irritabilidad. Bueno, se relaciona más con el otro. Bueno, pero saben que ustedes ya conocen cuando les va a venir la regla. ¿Ya? Ya saben. Y en ese momento todavía no puede haber cólicos, porque si hay cólicos ya son dismenorrea. ¿Ya? No va a haber dolor. En ese momento tú le dices, ¿sabes qué? Tú ya sabes cuánta es la menstruación. En ese momento tienes que empezar a usar el antiinflamatorio. ¿Ya? Y es la mejor medida. ¿Por qué? Porque si yo uso el antiinflamatorio cuando ya tengo el cólico, uno, que va a demorar la acción. Y dos, ya se produjo el dolor. ¿No? Lo que voy a evitar es que no sea tan intenso. Pero la intención es que no tenga dolor mi paciente. ¿Ya? Entonces, por eso tengo que usarlo antes de que se libere las prostaglandinas. Cuando yo ya estoy sabiendo que me va a venir mi menstruación. ¿Listo? A eso se refiere. El dolor, ¿cómo es el dolor? ¿Quién me quiere describir cómo es el dolor? ¿Quién tiene cólicos intensos? ¿Nadie quiere describirme cómo es el dolor? Ya. El dolor generalmente empieza en la espalda, ¿no es cierto? En la espalda, se viene hacia adelante, toma toda la pelvis, ¿ya? Y es un cólico bien intenso. En algunos casos los postra y solo les calma echadas o en posición sentada. No pueden caminar, ¿ya? Esa es la característica del dolor menstrual, ¿no? Y de repente tú sientes que te está pasando, haces una actividad y te viene como el dolor más intenso. Por eso que se llama cólico menstrual, ¿ya? Esa es la característica. Y acá te lo presento, ¿no? Se presenta en la parte inferior del abdomen o región suprapúbica, generalmente se describe como un calambre de intensidad variable y que puede irradiarse a la parte baja de la espalda o la cara interna de los muslos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. En la mitad de estos pacientes la dismenorrea se acompaña de otros síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, inmovilidad o fatiga. ¿Ya? Y el término de dismenorrea severa define a las pacientes con dolor intenso que además presentan sintomatología gastrointestinal o cefalea que sea de poco por los analgésicos y que claramente les impide realizar sus actividades cotidianas. Por eso cuando tú me decías cefalea es que más se presenta durante la menstruación que previo a la menstruación. ¿Ya? Pero sí hay otro síndrome, que lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Que sí se presenta de muchos de los síntomas que me han referido, ¿ya? Y eso se llama síndrome de tensión premenstrual, ¿ya? Pero tiene otro origen. En la dismenorrea secundaria es muy parecida, pero puede asociarse otros síntomas muy relacionados a la enfermedad. Por ejemplo, si es endometriosis, pues probablemente el dolor pélvico sea más intenso y dependiendo de la estructura que esté tomada, pues va a dar un dolor referido, ¿no? Y lo hemos visto cuando hemos hablado de endometriosis, ¿correcto? Puede iniciar su presentación varios años después de la menarca, puede ocurrir al mismo tiempo que la menstruación o iniciar a la mitad del ciclo menstrual. Y puede referir dispareunia, metorragia o dolor pélvico no relacionado con la menstruación y por lo general el uso de antiinflamatorios esteroideos no resulta efectivo. Y eso va a depender, obviamente, de cuál es el motivo de la dismenorrea secundaria. ¿Qué más te puedo decir de dismenorrea que me estoy olvidando? Muy bien, la parte que yo te hablaba del trastorno emocional, ¿no? Y bien lo ha dicho acá la doctora, ¿no? Pero a ella se le presenta antes. Entonces, de repente está más para síndrome de tensión premenstrual. ¿Por qué? Porque es durante la menstruación que se presentan los cambios emocionales, ¿no? ¿Cuál es el peor momento para enamorar a una mujer?
Primer trimestre. ¿No es cierto? Y en las fases del ciclo ovárico, ¿en qué etapa tienes que enamorar a la mujer para que te acepte? ¿Ah? En la fase folicular, ¿no es cierto? Claro. Porque si la buscas en la fase lútea, te manda por el tubo. Y peor si está en la menstruación, ¿no? Por eso es que hay una broma, ¿no? Que está ahí renegando a la chica, ¿no? Y seguro que está con su menstruación. Entonces, se reviene eso, ¿ya? Entonces, sí sufre trastornos emocionales. Y ahora hablemos de la parte seria de esto. Cuando una mujer está menstruando, hay que tratarla con mucho cuidado, ¿ya? Sentimentalmente se alteran varias fases, ¿ya? Y se ha visto también que muchas etapas depresivas se relacionan justamente con la menstruación, ¿ya? Entonces, no es para tomarle por hay que tener mucho cuidado de esto. En tiempos remotos se consideraba que la histeria tenía su origen en el útero y que toda mujer que padecía cólicos o calambres durante la menstruación era por histeria. Lo cual ya saben ahora que no es cierto, ¿no? Salvo que antes a las cosas grandes se llamaban histeria. Fisiología. En resumen, básicamente es el hecho de que yo voy a originar gran cantidad de prostaglandinas a través, en este caso, del ácido araquidónico y donde está y los ácidos grasos omega 6. Yo voy a fabricar prostaglandinas que tienen un papel muy importante durante la descamación del endometrio. Y es que estas prostaglandinas tienen varias finalidades, ¿no? Por un lado, van a producir que los vasos se obstruyan, van a producir necrosis y eso va a facilitar que se produzcan hemorragias que luego van a producir la descamación y la caída del endometrio, ¿ya? Pero casi inmediatamente, en menos de 24 horas, también tiene que abrir el vaso, ¿ya? ¿Para qué? Para que vuelva a crecer el nuevo endometrio. Y si no, después de la primera menstruación ya no tendrían endometrio, ¿ya? Es un proceso muy interesante porque este es el único sitio donde los procesos de coagulación no se dan como en el resto del organismo. Acá hay una variante, ¿ya? Entonces, tiene que darse un proceso de necrosis, un proceso de vasodilatación y eso se produce definitivamente por liberación de prostaglandinas. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto condiciona hipoxia, ¿ya? Y la hipoxia, la necrosis, causa dolor, ¿ya? Y esto produce contracciones, y eso también causa dolor, ¿ya? Y si a eso todavía le agregamos la menstruación retrógrada y la sangre, recuerden que es irritativa en el peritoneo, y por lo tanto también causa dolor, entonces ya tienen motivos suficientes para justificar su dolor que tienen durante la menstruación, ¿ya? ¿Listo? Eso es lo que habla esta diapositiva y de cómo se produce y las sustancias que interactúan con la misma, ¿no? Acá tienes un resumen de esa diapositiva anterior, ¿no? Y esto solamente es para recordar dónde se producen las prostaglandinas, dónde se produce el ácido araquidónico y dónde se producen las prostacilinas, ¿no? Todo se origina en los fosfolípidos, en el ácido araquidónico actúan una serie de enzimas, principalmente lipoxigenasa y ciclooxigenasa. Si es la lipoxigenasa, pues se voy a tener básicamente al final formación de leucotrietos. Pero si es la ciclooxigenasa, lo que básicamente yo voy a tener es formación de prostaglandinas y trombosas. Sintomatología, pues ya te lo he dicho durante toda la clase, es el dolor que existe durante la menstruación. Ya te he explicado cómo es el dolor. Quizás acá haya que tener en cuenta sobre todo la dismenorrea secundaria, porque las características del dolor adicional que podría presentar la paciente podría darte pautas para determinar cuál podría ser la causa por la cual esta paciente está teniendo una dismenorrea secundaria, ¿ya? Eso quizás. Por ejemplo,
Si al dolor que está presentando la paciente se le añade la presencia de un sangrado menstrual muy abundante, pues ¿en qué estaré pensando? ¿En qué pensaría? ¿Qué? Sí, claro, es una hemorragia, mi amor, pero ¿en qué patología? Miomatosis, ¿no es cierto? Claro. Así tendría que ir yo pensando a ver cuáles son las posibles causas. ¿El ultrasonido me va a ayudar? Pues muy poco. Salvo que me sirva para determinar la causa secundaria. ¿Ya? ¿La laparoscopía me va a ayudar? Dependiendo. Si por ejemplo yo estoy sospechando que mi paciente presenta dolor, pero tiene sangrado intermenstrual, ¿no? Quizás sí me podría ayudar para ver si existiera, por decir, se me ocurre a mí, un proceso inflamatorio, ¿no? O podría ser una enfermedad pélvica inflamatoria, o podría ser una endometritis, que esos casos pueden dar sangrado intermenstrual, ¿no? Y cosas así. Entonces va a depender mucho de lo que yo esté sospechando. ¿Qué debo descartar cuando yo tengo una dismenorrea secundaria? Endometritis, salpingitis, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, y hay otras por ahí que no están acá, ¿no? Dentro de las más frecuentes, yo ya te dije en la clase pasada, es la endometriosis, una de las que más tenemos que sospechar, ¿ya? Y esto, en realidad, cuando uno busca en los libros una clasificación de la dismenorrea por su intensidad, casi ninguno habla realmente de una clasificación. Este es uno de los pocos las referencias biográficas que yo encontré en la que divide a la dismenorrea en leve, moderada, severa. Y obviamente depende de la intensidad de los síntomas. Pero si quieren tener una idea más o menos, ¿no? Leve dice el dolor que se acompaña a la menstruación de poca intensidad, que suele aparecer el primer día y no hay presencia de síntomas neurovegetativos. La joven no suele precisar analgésicos y no ve impedida su actividad cotidiana normal. La moderada, el dolor es más intenso, dura de 2 a 3 días y puede acompañarse de algún síntoma neurovegetativo. El estado general puede estar afectado, pero los analgésicos le permiten realizar su actividad cotidiana. Y la severa, el dolor es muy intenso, suele acompañarse de signos funcionales como náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, laxitud, cefalea e incluso lipotimia. A veces el dolor es tan intenso que la mujer precisa encamarse. Los analgésicos suelen ser poco eficaces y las mujeres se ven imposibilitadas para sus ocupaciones diarias. Entonces, esto nos da una idea de cómo podríamos tener una idea de cuándo hablamos de una dismenorrea leve y cuándo hablamos de una dismenorrea severa. Pero les vuelvo a decir, no todos hacen este tipo de clasificación. ¿Ya? Ahí tienen lo mismo, pero de otro autor, en el que hace o toma una clasificación que va del 0 al 3 y va desde que no tiene dolor hasta que tiene un dolor muy intenso en la cavidad pélvica. ¿Cuál es el tratamiento? Y esto lo han tomado sus compañeros, ¿no? Entonces, un tratamiento de primera línea, uno de segunda línea y uno de tercera línea. La primera línea son todo aquello que yo puedo usar pero sin que necesite medicación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen sus mamás cuando les viene su dolor menstrual? ¿Qué hacen? Las acarician, ¿no? Agua caliente. ¿Te echan agua caliente? Sí, eso es. ¿Cómo se Creo que tu llama? hermana te quiere. Sí, es cierto, ¿no? Te ponen, te abrigan, ¿no es cierto? Te ponen una frazadita o una bolsa de agua caliente, ¿no? En la barriguita. ¿Y por qué? ¿Por qué usamos el calor? ¿Por qué el calor calma el dolor? ¿Quién sabe? Claro, así es, ¿no es cierto? Y eso hace que calme el dolor. Entonces es una cosa válida. Entonces una de las cosas que ustedes tienen que recomendar es eso, que no se exponga al frío, ¿no es cierto? Porque el frío incrementa más bien el dolor. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Ejercicio, dice. ¿Ejercicio? ¿Por qué ayuda el ejercicio? Porque liberamos serotonina. ¿Por qué?
Porque liberamos serotonina. Hay una razón. ¿Quién has puesto esta parte? ¿Por qué es el ejercicio? Porque ayuda a que se incrementen las endorfinas. O sea que las mujeres sedentarias son más propensas a tener dolor menstrual, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Ese es el motivo. Otro motivo más para que hagan ejercicio todos los días. Y no se la pasen durmiendo. La dieta. Definitivamente cuando tú estés menstruando, no consumas grasas. ¿Ya? No consumas chocolates, no consumas frituras. ¿Ya? Te va a aumentar el dolor. ¿Ya? Sin embargo, el año pasado, o el semestre pasado, no recuerdo bien, unos compañeros me trajo un artículo donde es un artículo científico donde muestra que el chocolate de taza disminuye el dolor menstrual. ¿Ya? Es el único artículo que he leído al respecto, ¿ya? Y muestra ahí algunos ejemplos en el cual recomienda más bien el uso de chocolate de taza durante la menstruación. Les hago ese alcance por si alguien quiere seguir investigando al respecto. ¿Ya? Tratamiento de elección, tratamiento de primera o de segunda línea, antiinflamatorios. ¿No? Y ya hemos dicho cuál es el secreto. Usar los antiinflamatorios antes de que empiece el dolor, antes de que se instaure el dolor, antes que se liberen prostaglandinas. ¿Listo? Después, no sirve mucho. Doctor, entonces con los que son irregulares. No tiene que ver. El hecho de que seas irregular no quiere decir que no vas a saber cuándo te viene tu menstruación. Rara es la mujer que le va a venir su menstruación sin haber tenido un síntoma previo. ¿Verdad? Yo se lo digo porque yo lo veo todos los días, ¿no? Una mujer que me dice, doctora, a mí me sale un barrito justo en la punta de la nariz. Y le sale de verdad. Sí, ya sabe cuándo le va a venir. O le sale en la frente, ¿no? Como un cachito le sale ahí. Típico ya. Ya. Reconoce. Y hay algunas mujeres que se van a asociar la dismenorrea a síndrome de tensión premenstrual. Y les voy a adelantar un poquito acá. Lo que pasa en el síndrome de tensión premenstrual es que efectivamente se retiene líquidos y la mujer se siente como hinchada. ¿Ya? Le crecen los senos, siente que le ha crecido las caderas, que se le han hinchado, ¿no? El abdomen le ha crecido, ¿no? Y son pacientes que también tienen esos cambios y que les va a decir que está pronto a venir la menstruación. ¿Ya? Bien, pues no sacamos el tema. ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? En los casos en los cuales yo no tengo una buena respuesta con los AINES, que la voy a tener casi en el 90% de las pacientes, ¿ya? En ese 10% que no tengo una buena respuesta y que yo ecográficamente he demostrado que no hay otra sintomatología asociada, otro cuadro clínico asociado, pues yo puedo usar anticonceptivos orales combinados. Ya les he explicado cuál es el motivo. No solamente es que le voy a regular el ciclo, sino que voy a hacer que ese endometrio no crezca demasiado. Y al permitir eso, voy a hacer que el sangrado sea menor y por lo tanto va a haber menos liberación de prostaglandinas y menos sangrado y menos dolor. ¿Ya? Muy bien. Bien, ahí tienen un resumen de cuál antiinflamatorio da. En realidad, ustedes han oído hablar del ácido mefenámico. ¿Ya? El ácido mefenámico era excelente. Sus mamás lo usaban. Pero tenía su mamá, mamá, ¿tú has estado Ponstar? Le va a decir sí, ¿ya? Pero era muy barato. Entonces los químicos farmacéuticos o los laboratorios lo han sacado del mercado. Y ahora no hay. ¿Ya? En un momento vino como Tanston, ¿ya? Por tratar de sacarlo con otro medicamento, pero también lo han sacado. Y ahora van a encontrar Ponstar, ¿ya? Pero ya no es el ácido mefenámico, es el ibuprofeno, ¿ya? Que no tiene el mismo efecto. Sigue siendo un antiinflamatorio, ayuda, pero no es lo mismo, ¿ya? ¿Qué sería mejor? Lo óptimo sería dar un inhibidor de la COX-2, ¿ya? Pero, en mi experiencia, no hablo de lo que dicen los libros, no les va bien a mis pacientes con ese tipo de antiinflamatorios. Sí, inclusive
Estos vienen de 60, 90 y 120 en el caso del heterocoxil, ¿ya? Inclusive con dosis de 120 no tengo muy buena respuesta. Mejor me va con ibuprofeno, con ketoprofeno, por ejemplo, me va muy bien, ¿no? El ketorolaco tampoco no es tan bueno en estos casos, ¿no? Porque es por vía oral, no sé, pero me va mejor con este tipo de antiinflamatorios, ¿ya? Pero la literatura dice que si usáramos un inhibidor de la COX-2, pues tendríamos mejores resultados, que da mejor analgesia. Le digo, no lo he comprobado. Y además, los inhibidores de la COX-2 hay que usarlos con mucho cuidado. No porque sean jóvenes no debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque está asociado a problema cardiovascular. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y con los antiinflamatorios siempre tener cuidado con la función renal. ¿Ya? Es importante. ¿Qué más? Creo que ya te he hablado de esto. Y obviamente el otro efecto que me olvidaba de los anticonceptivos orales, que es que algunos son anovulatorios, ¿no es cierto? Y que dijimos que si no hay ovulación, pues no hay dolor, ¿no es cierto? Listo. Y acá están todos los motivos que además se adicionan a la dismenorrea, ¿no? Ausentismo escolar, afectación de la calidad de vida, ¿ya? Experiencias negativas con la menstruación, empeoran estos aspectos sociales, ¿no? Es como, por ejemplo, que alguien se olvide de que le va a ir su menstruación y tiene un accidente, ¿no? Con su menstruación. Aparte de que es incómodo, pues se convierte en una experiencia bastante negativa para esa mujer, ¿ya? Hasta es motivo de burla dentro de sus compañeros. Ustedes saben que las mujercitas son peor que los varoncitos en ese sentido, ¿no es cierto? ¿No? Son muy malas. Culturalmente en particular, ¿o estoy mintiendo? No, ¿cierto? En particular, en las sociedades occidentales, los periodos menstruales se siguen considerando como un tabú, ¿correcto? ¿Es cierto eso o no es cierto? La mujer cuando está menstruando, si está en la chakra, no debería ir a sembrar. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, vamos a suponer que voy a realizar una actividad social, la excluyen a la persona que está menstruando. ¿Ya? Y existen culturas así. ¿Ya? Si la mujer está menstruando, la aíslan a determinadas poblaciones, porque creen que va a traer algún mal sobre el pueblo. ¿Ya? Así estaba considerado tradicionalmente la menstruación, ¿no? Pero que esperamos que esto poco a poco se excluya totalmente. Y otra cosa que sí voy a recomendar es que ustedes dentro de poco van a empezar a dar charlas en colegios, en sus sociedades donde estén, pues tienen que explicarles a todas las mujeres jóvenes cómo es la fisiología de la menstruación, ¿no? ¿Qué es la menstruación? ¿Cómo se produce? Para que ella tenga un conocimiento adecuado de qué es lo que está pasando con su cuerpo, ¿no? Eso es muy importante, que es una de las partes que más desconocemos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿de tercera línea cuál sería? ¿De tercera línea cuál sería? Tendrías que usar un medicamento que ya no te haga menstruar. Ya no hablamos solamente de progestinas, sino a nivel central. ¿Cuál sería ese medicamento? Claro. ¿No? Lo cual no es muy recomendable. Pero van a ver que acá, por ejemplo, a ver si es necesario. Doctor, una consulta. Los fármacos de emergencia o la pastilla de... La píldora del día siguiente. ¿Aumenta la incidencia de dismenorrea? Pues no lo sé. Honestamente, no lo sé. Porque la píldora del día siguiente se supone que va a retardar la ovulación si es que no se ha producido, ¿ya?
o va a retardar la movilización, en primer lugar, del esperma y luego del embrión, si es que se produce la concepción. Es por eso que ustedes van a encontrar una mayor incidencia de embarazo ectópico desde que se empezó a usar la píldora del día siguiente. Por este motivo. Si se produce el embarazo, ya no se puede hacer nada y la píldora no va a tener ningún efecto. ¿Ya? Pero ¿altera el ciclo menstrual, el ciclo ovárico? Sí lo altera. Pero no en el mismo ciclo, sino en el ciclo siguiente. Por eso es que yo, gracias a esa píldora, tengo harta plata. Porque viene y me dice, doctor, no me viene mi menstruación. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 meses, doctor. Y le hago una ecografía y no tiene nada. Y le preguntas, ¿usaste la píldora del día siguiente? Sí, doctor, la usé hace 2 meses. ¿Qué motivo? ¿Ya? En el mismo ciclo no se va a alterar, pero en el siguiente sí. ¿Ya? Entonces es un poco difícil que yo te diga si es que realmente va a tener o no dismenorrea. Es posible, no lo sé. ¿Ya? A veces se producen ciertos cambios asociados al ciclo ovárico, ¿ya? Básicamente a la fase lútea, básicamente asociados a la progesterona. Y esta progesterona es la que va a producir una serie de cambios, una serie de trastornos en tu organismo y va a hacer que las mujeres, después de la ovulación, empiezan a presentar una sintomatología tan cambiante que va a empezar por el dolor. Y son mujeres que pueden llegar a tener dolor durante 21 días de los 28 que dura el ciclo. ¿Ya? Son mujeres que van a experimentar cambios de tal magnitud que pueden llegar al suicidio. ¿Ya? Y a esto, señores, es lo que se conoce con el nombre de síndrome de tensión premenstrual y su estado más severo con el nombre de trastorno disfórico premenstrual. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, el síndrome premenstrual se caracteriza porque, aparte de todo lo que te mencioné en dismenorrea, ¿ya? Incluyen síntomas físicos, cognitivos, afectivos y conductuales que se producen cíclicamente durante la fase lútea del ciclo menstrual y se resuelven al inicio durante el sangrado menstrual. Y esta partecita es muy importante. Quiere decir que esos síntomas que tú tenías, como el hinchazón en las diferentes partes de tu organismo, el dolor que tenías en la barriguita, ¿no? Desaparecen el día que tú empiezas a menstruar. Y ese día te viene el cólico menstrual por dismenorrea. ¿Ya? Esa es la característica. Hay más de 100 síntomas asociados al síndrome premenstrual. Ahorita les voy a mostrar una tabla de esos síntomas, ¿ya? El 40% de las mujeres experimentan síntomas emocionales como irritabilidad, ¿ves? Tensión, inestabilidad emocional y síntomas físicos como sensibilidad en los senos, fatiga o distensión abdominal. A ver, normalmente, levanta la mano, ¿quién tiene alguno de esos síntomas? Entonces ya saben dónde está. ¿Ya? La mayoría de las mujeres en edad reproductiva tienen uno o más de los síntomas emocionales o físicos en la fase premenstrual del ciclo, así es que no se preocupen. Y la gran mayoría tiene síntomas leves, pero un 5-8% tienen síntomas más graves que además se asocian con angustia o deterioro funcional. Otros estudios sugieren que hasta un 20% de las mujeres en edad fértil se quejan de molestias durante la fase premenstrual que podrían ser consideradas como relevantes clínicamente. La longitud de su expresión varía desde unos pocos días hasta 2 semanas, dependiendo de cada mujer. Y yo he tenido pacientes que casi durante todo el mes tenía dolor. ¿Ah? Y que fue tratado con muchas cosas, hasta que no sé cómo se me ocurrió que podría ser un trastorno disfórico premenstrual, y le empecé a dar anticonceptivos orales, y uno que se utiliza, que es el... ¿cómo se llama este? El Yasmin, ¿ya? Que por ser un mineralocorticoide, pues hace que no retengas agua, y le empezó a ir mucho mejor, ¿no? Mira, ¿ya? Ahí dice longitud de la expresión de los síntomas del síndrome premenstrual a lo largo del ciclo menstrual.
y tú, quiero que veas, acá está el ciclo menstrual, ¿ya? En la parte de abajo. Mira el día 14, ¿ya? Y el nuevo ciclo. Y mira cómo se expresa la sintomatología, ¿ya? Cómo va aumentando a medida que se acerca la ovulación y se hace mucho más intenso justamente con la ovulación o después de la ovulación, que es donde empieza la fase lútea, ¿ya? Y se mantiene así hasta que empieza el nuevo ciclo. Y esto es la sintomatología, es el cuadro clínico característico que se presenta en las pacientes con síndrome premenstrual. ¿Por qué? Voy a hablar un poquito de serotonina. ¿Ustedes saben con qué se relaciona la serotonina? ¿Con qué, cómo diríamos? ¿Con qué, sí, con qué sentimiento podría ser? ¿Con qué? Con alegría. Alegría, ¿no es cierto? Felicidad. ¿Qué más? Casi, ¿no es cierto? Así es. Entonces, la serotonina juega un papel muy importante en la mujer, ¿ya? En realidad, hay bastante escrito y hay tan poco que sabemos de la serotonina y cuál es el papel, que yo los invito a que lean un poquito. Es aburrido porque se relaciona mucho esto con bioquímica y con la parte psicológica, pero les voy a decir algunas pautas. Por ejemplo, la parte de la depresión de la mujer que se presenta en la posmenopausia está asociada a niveles bajos de serotonina. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de amenorreas hipotalámicas, que habían ciertas amenorreas que no se podían explicar, que estaban relacionadas con factores emocionales, ¿no? ¿Se acuerdan? Está asociado a déficit de serotonina. ¿Ya? Y se sabe que las pacientes que tienen trastorno disfórico premenstrual y síndrome premenstrual tienen niveles bajos de serotonina. Entonces, de ahí que muchas de las terapias vayan asociadas a incrementar los niveles de serotonina, ¿no? Y se han ideado múltiples estudios tratando también de asociarlo con otras estructuras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la luz natural, ¿ya? Y se ha visto que las mujeres que se exponen más al sol pues tienen mejores niveles de serotonina y por lo tanto menor incidencia de síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual. Y no solamente eso, este síndrome empeora con la noche, o se manifiesta, se hace más evidente en la noche. ¿En qué época del año creen que es más intensa el síndrome premenstrual? En el invierno, así es. En el verano mejor, la primavera mejor. ¿No? Así es que no le digan brujo al que les diga váyase a pasar vacaciones porque sí tienen la razón de ser, ¿ya? ¿Qué decirles de trastorno disfórico premenstrual? Es el síndrome premenstrual, pero en su máximo nivel, con toda la sintomatología del caso, ¿ya? Y esas son las pacientes que sí pueden ir al suicidio, ¿ya? Y esas necesitan tratamiento urgente y no solo por el ginecólogo. Acá tiene que haber psicólogo, tiene que haber psiquiatra, tiene que ver medicina interna y otras especialidades, dependiendo de la sintomatología que se coadyuve con esta misma, ¿ya? Y esto es muy importante, miren, el trastorno disfórico premenstrual es un cuadro crónico, ¿ya? Y limitante, ya que si bien algunos tratamientos ayudan a manejar los síntomas, cuando las pacientes lo interrumpen y los síntomas regresan, es para ellas un problema debido a que perciben que algo fuera de ellas controla a lo más íntimo de uno mismo, y esto es las propias emociones. Doctor, pero ¿cómo lo considero crónico? ¿Cuándo es más de 6 meses? Sí, ¿no? También más de 3 meses. Pero generalmente son pacientes que van a venir a tu persona indicando que no saben por qué tienen estos cambios antes de su menstruación, ¿no? Y probablemente lo van a tener 1 año, 2 años y nadie ha hecho nada por ellos, ¿ya? Mira acá. ¿Cuánto es trastorno disfórico premenstrual? Esto negrito, 70% es paciente sin síndrome premenstrual.
¿Ya? Y esto de acá, 26% es pacientes que tienen síndrome premenstrual. Y este 4 a 5% es trastorno disfórico premenstrual. ¿Ya? No es infrecuente tampoco. ¿Ya? Estamos hablando de 5%. Y mira acá. Este es el cuadrito que te decía qué sintomatología se asocia a trastorno disfórico premenstrual. Y mira que todo el organismo está asociado. Todo, desde la cabeza hasta los pies. Y te los nombro: dolores de cabeza, mareos, náuseas, vértigos, ¿ah? Nerviosismo, irritabilidad, inestabilidad emocional. Bueno, eso lo tienen casi todos. ¿Ya? Debilidad, acné, hinchazón de las mamas. Este síntoma es muy frecuente. ¿Ya? Trastornos digestivos, diarrea, estreñimiento, aumento o falta de apetito sexual, susceptibilidad a infecciones menores como resfríos, menor volumen de orina por la retención de agua, retención de líquidos, lo que provoca hinchazón de las rodillas de las manos y la cara. Y a esto agrégale que el 50% de las pacientes tiene alguno de estos síntomas, de todas las mujeres, sin llegar realmente a trastorno disfórico premenstrual. Ya les he dado una diapositiva ahí que muchas mujeres van a tener alguno de estos síntomas. ¿Ya? Doctor, pero si los síntomas se parecen a un síndrome premenstrual, ¿cómo diferencio un síndrome disfórico por la severidad de...? No, no. El hecho de que los tengas, por ejemplo, la gran mayoría de ustedes va a tener hinchazón en los senitos previa a la menstruación. ¿Ya? Aislado por sí solo, y si no se asocia a ninguna sintomatología y no te produce mayor molestia, pues tú no lo vas a tomar como un trastorno disfórico premenstrual, ni un síndrome premenstrual. O puede ser parte de un síndrome premenstrual, ¿ya? Si quieres. Pero más lo vas a asociar a normalidad. Pero si tú, aparte de eso, tu paciente viene con migraña, viene con hinchazón de senos, viene con que se le hincha todo el cuerpo, ¿no? Y de repente le encuentras hinchazón en los tobillos, ¿no? Viene con depresión, pues ya, ¿qué más quieres? ¿Ah? El diagnóstico está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿ya? Entonces, y acá justo mirar lo que tú mencionabas, ¿no? La disforia premenstrual es una variante severa del síndrome premenstrual que afecta aproximadamente el 5% de las mujeres en edad fértil, sin diferencias socioeconómicas, geográficas, técnicas, culturales o temporales. Está descrita desde la menarquia y en muchas de las pacientes, pero su prevalencia aumenta entre la tercera y cuarta década de la vida y con tendencia a permanecer hasta la menopausia y a remitir de manera espontánea en cierto porcentaje de casos. ¿Y por qué dice eso? Porque se ha visto que hay síndrome de tensión premenstrual en mujeres posmenopáusicas, recién. ¿Ya? Se ha reportado que la sintomatología al comienzo se agrava luego de los partos, con la edad, al comenzar o suspender los anticonceptivos orales o luego de someterse a esterilización tubal. Entre las variables clínicas asociadas al trastorno disfórico premenstrual se encuentra el antecedente de trastorno depresivo mayor o depresión postparto, los cuales también se presentan con mayor frecuencia luego de diagnosticado el trastorno disfórico premenstrual. No se encuentra relación entre los trastornos de personalidad y en general los síntomas aparecen cerca de la ovulación o durante las 2 semanas previas a la menstruación y finalizan por completo unos días después del inicio de la misma. Que es lo que ya les había mencionado y solamente a repetición de lo que les había hablado. Y acá están los síntomas que yo te decía que te iba a presentar una diapositiva con toda la sintomatología asociada, ¿ya? Y para que nosotros hablemos del trastorno disfórico premenstrual, tienes que tomar esto en cuenta. ¿Dónde está? Acá está. A la mujer dice debe estar en edad fértil. En la mujer menopáusica, química o quirúrgica se necesita cuantificar mediante análisis de sangre la fase lútea y folicular. Las alteraciones interfieren acusadamente con el trabajo y las relaciones interpersonales. Los criterios A, B y C deben corroborarse en al menos 2 ciclos sintomáticos consecutivos. Para llegar a este diagnóstico, las mujeres deben llevar un registro diario de los síntomas y signos, y signos durante el ciclo menstrual, por lo menos durante 2 ciclos consecutivos. Entonces,
Esto tienes que tener en cuenta para llegar al diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual. Ahí va desde la tristeza, tensión, estado de ánimo, irritabilidad, pérdida de interés por las actividades habituales, dificultad para concentrarse, hasta el suicidio. ¿Ya? Hasta cómo te vistes puede ser un síntoma de trastorno disfórico premenstrual. ¿Y qué es lo que pasa? Que se descuidan, ¿no? Se visten como sea, vienen como sea, ¿no? Pero en mi caso ha sido porque todo el día me han hecho trabajar hoy día, ¿no es cierto? Casi no vengo a darles clase. Espero. Muy bien. Esta hipótesis de respuesta ahí porque me pareció interesante. Habla de los trastornos de las fluctuaciones hormonales, de cómo interviene la hormona luteinizante, cómo interviene la progesterona en la aparición de este síndrome, de estos síntomas, cuál es el papel que juega. Y les invito a que lo lean, es muy bonito, ¿no? Quizás no les va a servir mucho para el futuro, pero me parece que deben saberlo, ¿no? La hipótesis cerebral habla sobre todo de los cambios que ocurren en ciertas etapas, como es en la posmenopausia y en la etapa en edad fértil. Recuerden que síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual se presenta en la edad fértil, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. No puede haber trastorno disfórico premenstrual en una mujer posmenopáusica. La hipótesis cultural habla acerca de las características que tiene la mujer durante la menstruación o previa a la menstruación en determinadas sociedades. De eso es lo que habla. La hipótesis del estrés. ¿Qué tanto yo puedo tener esta sintomatología a consecuencia o como consecuencia de? O causa y consecuencia, ¿no? Si el estrés influye en la aparición de esta sintomatología o si esta sintomatología empeora el estrés en la paciente. Bueno, ¿qué dice el doctor Lolas? Bueno, este es un doctor que planteó que mucha de la sintomatología que se presentaba, sobre todo dolor pélvico, obedecía a lesiones que se presentaban a nivel del cuello uterino, ¿ya? Entonces, los cuadros inflamatorios, sobre todo, que es la más frecuente, decía él, está relacionada a la aparición de dolor pélvico. Y él lo relaciona esto con todos estos cuadros que les he presentado. Eso es lo que dice este doctor, del cual se ha hablado mucho, se ha escrito algunas cosas. Se los dejo ahí para que ustedes sepan por qué está ahí. La hipótesis psicoanalítica. Esta sí es un poquito más difícil, ¿ya? ¿Ustedes saben qué significa la menstruación para los psicoanalistas? ¿Tienen una idea? ¿Ya? Dice que la menstruación es un llanto, ¿ya? Es el llanto del útero al no poder haber quedado embarazada, ¿ya? Entonces, por eso es que dice acá claramente, ¿no? Se refiere acá, en esa parte, ¿no? Un hijo que no nace es un hijo que no vive. Y aun cuando a nivel consciente, una mujer sería que no es el momento para tener un hijo, que no se dan las condiciones, que no tiene una pareja estable o que su pareja esté en conflicto, etc., ¿no? Hay muchas razones, ¿no es cierto? Sí, tú también. Las razones conscientes pierden peso para el sujeto inconsciente que en su pulsión de vida desea expresarse a través del cuerpo. Yo les dejo algunas ideas muy interesantes de lo que dice esta teoría, pero básicamente es eso, ¿ya? Y se cree que esto, cada vez que se presenta, condiciona o es parte de los síntomas que se presentan, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de serotonina. Ahí tienen. ¿Con qué debemos hacer el diagnóstico diferencial? Es un poquito difícil, pero obviamente acá donde tenemos que hacer más o poner más énfasis es en aquellos trastornos psicológicos o psiquiátricos que se pueden acompañar. Básicamente trastornos de la personalidad, trastornos de depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad
que hay que saberlos diferenciar claramente de este síndrome, que puede estar asociado a algunos de estos síntomas, ¿ya? Ahí tienen depresión, trastorno bipolar, trastornos de personalidad y el tratamiento, que esto es lo que nos faltaría. Básicamente el tratamiento va a ser acá usar anticonceptivos orales combinados. Es el tratamiento de primera línea y lo que se intenta es que disminuyamos los efectos de la fase lútea, disminuyamos los efectos de la progesterona y con ello disminuir también los efectos o las sintomatologías que se presentan. Pero no es la única, ¿ya? Entonces ustedes han visto que cuando han presentado a sus compañeros que utilizan, por ejemplo, uno de los más usados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Y ya saben ahora por qué se utiliza este medicamento, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que les hice? La última. Y ahora saben por qué se usan diuréticos, ¿no es cierto? ¿Por qué usamos diuréticos? Para disminuir los síntomas que por retención de agua, ¿no? Que se asocia mucho a la progesterona, ¿ya? Por eso. Hay que hacer modificaciones en la dieta, definitivamente una dieta sana, una actitud positiva al ejercicio, pues obviamente les va a ayudar mucho, ¿ya? Obviamente, las pacientes que tienen un índice de masa corporal un poquito elevado son más susceptibles a sufrir de estos trastornos, ¿ya? Hay que tener cuidado en ese aspecto. Con respecto a lo que mencionaron sus compañeros sobre el uso de vitamina de complejo B, de C, B12, ácido fólico y el consumo de magnesio, bueno, hay bastantes cosas que sí son ciertas, otras que no. Hay que leer artículos que tengan una buena población, una buena muestra para poder llegar a una conclusión. No hay artículos definitivos al respecto, pero tampoco no hacen daño a estos insumos, por lo tanto se puede consumir, ¿de acuerdo? Una de las cosas que me olvidaba, el alcohol empeora este síntoma, ¿ya? Así es que traten de no salir los sábados, ni los viernes. Muy bien. Doctor, Preguntas. El tratamiento para el trastorno disfórico premenstrual es igual que para el premenstrual. Sí. Le doy igual. Pero en el trastorno disfórico premenstrual sí es obligatorio empezar con anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Y en él, generalmente no solamente vas a usar anticonceptivos orales combinados, vas a usar antipsicóticos, antidepresivos. Sí, pero te decía que el tratamiento tiene que ser no solamente de psicólogo, tiene que estar el psicólogo, el internista, puedes querer hasta el nutricionista. Y en el premenstrual empiezo con anticonceptivos orales combinados, también con diuréticos, lo puedo combinar. No necesariamente, puede que con anticonceptivos orales combinados sea más difícil, ¿ya? Hasta inhibir la ovulación, como te digo, me va a ayudar bastante, ¿ya? Bien, señores. ¿Perdón? Pero es un tratamiento muy radical. Pero te va a aparecer depresión por otro motivo. Porque va a ser una menopausia precoz. Y la sintomatología va a ser muy intensa. Que ya va a ir más rápido. Muy bien, jóvenes.